Muy bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Nuevamente, buenos días con todos los chicos de Selección 2 de Colegio APU. Hoy vamos a tratar este tema, así le llama la Universidad de San Marcos en su prospecto de admisión, el nuevo orden mundial. No todos le llaman así, ¿ya? Tiene diferentes nombres este último periodo, o algunos no le han puesto un nombre porque se refiere, ¿no?, a tiempos muy cercanos a nosotros, pero vamos a utilizar pues el término que utiliza la Universidad de San Marcos en su prospecto de admisión, el nuevo orden mundial. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo quedó el mundo después de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo eh, ¿no?, largo en nuestra historia del siglo XX, pero terminó. Vimos la última vez que la Guerra Fría acabó en el año de 1991. Pues los años que siguen son aquellos a lo que estamos llamando lo del nuevo orden mundial. Entonces, pasemos a revisar qué cosa caracterizó a este nuevo orden y cuáles fueron los acontecimientos más destacados de este tiempo. Muy bien. Así le vamos a llamar nuevo orden mundial a un periodo de la historia universal, un periodo que se inició en el año de 1991. Así es, este nuevo orden, entonces, fue el periodo que le siguió a la Guerra Fría. ¿Ya? Podemos colocar una fecha de inicio de este nuevo orden. Vamos a colocar el año 1991. Sabemos que ese año es importante. En ese año desapareció la Unión Soviética. La URSS se desintegró completamente. Y con eso llegó a su fin la Guerra Fría. ¿Ya? Muy bien, entonces podemos colocarle una fecha de inicio a este nuevo orden, el año 91. No le podemos colocar una fecha final porque pues muchas de estas características todavía se mantienen hasta el presente. ¿Ya? Así que no hay una fecha de término para este nuevo orden mundial. Digamos que aún seguimos dentro de este periodo. Claro que las características no son exactamente iguales a los que teníamos en los años 90. Por ejemplo, ¿no?, en los años 90, claramente Estados Unidos era la única potencia del mundo, la única gran potencia del mundo. En cambio, actualmente ya no está tan claro eso, porque hay otros actores, como China, que han crecido tanto que, pues, arriba, como que ya no está solo Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Ahora, claro que hay quienes consideran que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín. Para nosotros, la caída del muro fue el fin simbólico de la Guerra Fría, ¿ya? Pero, pues, de todas maneras, habrá quienes consideren que este nuevo orden empezó, pues, con la caída del muro, con la reunificación alemana, otra vez con la perestroika, que ya marca, pues, cambios estructurales, ¿no?, en la Unión Soviética. Muy bien. También nos podemos referir a este periodo como la posguerra fría, ya que son los años que le siguieron a la Guerra Fría. O también le podemos llamar la historia del mundo unipolar, ¿ya? Para, pues, diferenciarlo de lo que fue la historia del mundo bipolar, como le llamamos a la Guerra Fría. En la Guerra Fría hubo bipolaridad. En cambio, en los años 91 hasta principios del siglo XXI hubo unipolaridad. Muy bien. La característica que más resaltamos en este nuevo orden, y eso está graficado en esta, ¿no?, caricatura, que dice mucho, pues es la hegemonía de Estados Unidos. Claro, ya que su gran rival que tuvo en el siglo XX desapareció.
la URSS desapareció. Ya a partir del año 91 no existe la URSS, existen 15 repúblicas ex-soviéticas, ex-socialistas. Juntos habían sido una superpotencia, pero ahora separados y en crisis económica, pues van a dejar de serlo, ¿no? Así que Estados Unidos quedó como la única superpotencia del mundo, ¿no? Y su influencia ya no va a ser solo en la mitad del planeta, como ocurrió en tiempo de la Guerra Fría. Ahora su influencia va a ser sobre, pues, casi toda la Tierra, ¿no? Por eso, ¿no? Esta caricatura donde la bandera de Estados Unidos está envolviendo, pues, a la Tierra, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, la hegemonía norteamericana a nivel mundial. Y en distintos aspectos, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo militar, en lo tecnológico. Muy bien. ¿Ya? Sobre todo en lo económico y lo militar. Muy bien. Ahora, si tenemos una sola superpotencia, un solo centro en el mundo ahora, antes eran dos, ¿ya? Una parte del mundo giraba en torno a Washington, D.C., y de otra parte del mundo giraba en torno a Moscú. Pero ahora, pues con la pérdida de influencia de Moscú, ahora pues es Washington, D.C., la Casa Blanca, es pues Estados Unidos el que ejerce una influencia sobre casi toda la Tierra, ¿no? Por eso hablamos de unipolaridad. ¿Ya? Recuerden, hemos planteado que cuando tratamos las relaciones internacionales, ¿ya? Que son desiguales porque hay países potencias y hay países pues que no lo son, ¿no? Inclusive hay países superpotencias, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Pues cuando hablamos de las relaciones entre los países, pues decimos que existen relaciones de unipolaridad, bipolaridad y multipolaridad, ¿ya? Durante la Guerra Fría, claramente lo que se vio fue bipolaridad, dos gigantes, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. En cambio ahora, ¿ya? Ahora, en 1991 y años siguientes, ¿ya? Pues notamos la unipolaridad, ¿ya? Unipolaridad, una sola superpotencia. Muy bien, entonces, del año 91 estamos pasando de la bipolaridad a la unipolaridad mundial. Y la multipolaridad, ¿cuándo vimos esto? ¿Ah? ¿En qué contexto, tal vez me puedan ya decir ustedes, en qué contexto de la historia podemos encontrar multipolaridad? Es decir, la convivencia de varios grandes poderes en el mundo, ¿no? En la que no es claro decir pues que uno es muy superior al otro, ¿no? O dos son muy superiores a los demás, ¿no? Multipolaridad, por ejemplo, podemos observarlo ¿en qué tiempo? Durante la paz armada, es decir, previo a la Primera Guerra Mundial, porque para ese tiempo está el poder inglés, pero también estaba el poder alemán, ¿ya? Muy cerca el poder francés, ¿ya? Más allá el poder norteamericano. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, pues a pesar que a Inglaterra le considerábamos la primera potencia, no estaba muy por encima del resto, de ahí que podamos hablar de una multipolaridad. La pregunta sería, ¿y el tiempo presente qué características tiene? El tiempo actual, ¿no? 2021. Unipolaridad, bipolaridad, multipolaridad. ¿Cómo ustedes ven lo que pasa en el mundo? ¿Ven una sola gran potencia? ¿Dos grandes potencias? ¿O varias? ¿Ya? Más de dos, ¿no? Grandes potencias.
pues es un tema de discusión. Entonces, lo que acá estoy colocando es que esta unipolaridad claramente se vio en los años 90 y hasta principios del siglo XXI, ¿ya? La primera década máximo, ¿no? Pero ya después, segunda década, y ahora que estamos empezando la tercera década del siglo XXI, como que pareciera que estemos pasando de la unipolaridad, en nuestro tiempo me refiero, a una bipolaridad. Si es que colocamos a China, pues casi a la misma altura que Estados Unidos. Ahora, pero si también resaltamos a la Unión Europea, a Japón, ya, a una Rusia, ¿no? La de Putin, pues, y a otros actores, podríamos hablar de una multipolaridad en nuestro tiempo, ¿ya? Pues, así que dejemos para los expertos que ellos, pues, analicen, igual nosotros podemos hacerlo, sobre qué cosa caracteriza al tiempo presente, ¿no? En los años 90 claramente había unipolaridad. En estos años China había crecido, pero no a los niveles que ha crecido pues en los últimos años, ¿no? Muy bien. Si Estados Unidos tiene la hegemonía, quiere decir pues que todo lo que Estados Unidos defendía en sus modelos pues económico, político, ideológico, terminó prevaleciendo sobre el otro modelo que había en el siglo XX. El modelo socialista, marxista, comunista, como deseen llamarle, ¿no? Decimos entonces que en este nuevo orden se dio el triunfo y la expansión, ¿ya? Porque estos elementos se habían difundido en Occidente, en Europa Occidental, en América, pero estos elementos no se habían difundido o no habían pues no se habían instaurado en el bloque oriental, es decir, en Europa Oriental, en Asia, pero ahora sí se expande el liberalismo, el capitalismo neoliberal, la democracia burguesa, se expanden también al mundo oriental. Así es. Sobre qué cosa es esto, pues ya hemos estudiado nosotros a cada uno de ellos, ¿no? Sabemos que es el liberalismo. El liberalismo es una ideología que se llama así liberalismo porque se centra en la defensa de las libertades económicas, políticas, de todo tipo del individuo, ¿no? De la persona humana, ¿no? El liberalismo. Así es, una de las características del liberalismo es el rechazo a un Estado que quiera asumir el control, ¿no? Un fuerte control sobre la población, un rechazo al totalitarismo. Por eso los liberales denunciaban que los gobernantes fascistas, como Hitler o Mussolini, eran unos totalitarios que negaban la libertad individual, ¿no? Como también, pues, los liberales denunciaron que los comunistas eran también totalitarios porque también negaban la libertad individual. Pues bien, ahora que tanto el fascismo como el comunismo se han venido a menos, pues el liberalismo terminó imponiéndose. Así es, en el siglo XX habían tres fuerzas ideológicas, ¿no? El socialismo científico, comunismo, el fascismo y el liberalismo. Pues el liberalismo terminó triunfando, ¿ya? Y difundiéndose por el mundo. De tal manera que la mayoría de las personas actualmente son liberales. A veces no son conscientes de ello, pero lo son. Han asimilado el liberalismo. Muy bien. Y en el aspecto económico hablamos pues del capitalismo. Así es, hemos señalado que el capitalismo es un modo de producción o un sistema económico, una estructura económica, la base de la sociedad, que se centra en la propiedad privada de los medios de producción. Pues bien, entonces lo que terminó triunfando es la propiedad privada, ¿sí?
el sistema capitalista. Y no el capitalismo estatista, keynesiano, sino el capitalismo liberal o neoliberal, como se le llama en nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, y allí pues la defensa, ¿no? A la no intervención del Estado en la economía, ¿no? Al libre mercado, a veces con los abusos que el mercado también puede generar, ¿no? Como posiciones de dominio de grupos con tendencias monopólicas, ¿no? Y en el aspecto político, el triunfo de la democracia burguesa, de la democracia liberal, de la democracia occidental, ¿cómo podemos llamarle? Una democracia que tiene sus orígenes pues en la antigua Grecia, pero que pues fue construyéndose nuevamente, ¿no? A partir de las revoluciones liberales que se dieron desde el siglo XVII, ¿no? En Inglaterra, luego en Francia, Estados Unidos, etc., ¿no? Y le agregamos burguesa o democracia liberal para diferenciarla de la democracia popular que decían tener los regímenes socialistas, democracia burguesa o liberal, ¿no? Que se basa pues en el multipartidismo, que compiten varios partidos políticos en las elecciones y la gente tiene la libertad, ¿no? Para votar, para decidir, ¿no? Por mayoría, cosa que no se daba pues en los países de corte socialista o de corte fascista, ¿no? En el pasado, ¿no? No había multipartidismo, sino unipartidismo. Un solo partido gobernaba la Unión Soviética, el Partido Comunista. Un solo partido gobernaba en la Alemania nazi, ¿no? El partido nazi, ¿no? Pues en la democracia burguesa se permite pues un multipartidismo. Muy bien, entonces estos modelos ideológico, ¿no? Económico, político, se han expandido por el mundo y de ahí pues su triunfo, ¿no? Por ahora, ¿no? ¿Qué vendrá después? Porque el mundo va cambiando y surgen nuevas maneras de entender el mundo, hay nuevos conceptos, ¿no? Filosóficos, hay nuevas teorías políticas, económicas, y bueno, qué cosa veremos pues a lo largo de este siglo XXI. Quién sabe, el socialismo retorne con fuerza, quién sabe, el fascismo reviva, pues ya, curiosamente, en la actualidad peruana vemos tendencias pues hacia el comunismo en algunos actores políticos, como también tendencias hacia el fascismo en en otros actores políticos también. Prefiero no decir nombres, ¿no? Porque sería solo una opinión, pues. Muy bien. El socialismo, por otro lado, pues vive este repliegue mundial, ¿no? Así es. En los años 80, a finales, mencionamos cómo ya varios estados que habían sido socialistas, pues dejaron de serlo. Yugoslavia, antes de que se desintegre, o la República Democrática Alemana, ¿no? Que se dejó absorber por la República Federal Alemana, ¿no? Y así otros estados, ¿no? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, y también la Unión Soviética, porque ya con la perestroika desde 1987, con Mikhail Gorbachev, pues la Unión Soviética ya con la perestroika se había vuelto claramente un país capitalista, capitalista. Había dejado atrás ¿no? Su estructura socialista con la propiedad estatal. Muy bien, y así pasa también en Asia, ¿no? Países símbolos pues del comunismo como China o Vietnam, pues ahora tienen una economía capitalista, ¿no? Ambos, ¿no? Muy bien, pero por supuesto no es que el socialismo haya desaparecido, ¿no? Completamente, ¿no? Aún existen algunos estados socialistas. Tenemos el caso de Corea del Norte y el caso de Cuba como los dos casos pues, más destacados, ¿no? Que aún mantienen el modelo socialista que se, ¿no? Vivió en el siglo XX, ¿no?
Muy bien. Y por supuesto, la ideología, pues, es lo que difícilmente muere, ¿no? Pueden caer las estructuras de gobierno, pueden caer los regímenes, pero las ideas quedan, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, para los liberales, el socialismo o comunismo fue una experiencia fallida, fracasada, pues todos aquellos que intenten instaurar gobiernos inspirados en esta ideología van a terminar como la Unión Soviética, como otros, que al final terminaron abandonándolo por, eh, pues, el colapso económico, ¿no? Que son modelos que no van a generar, ¿no? Bienestar, ¿no? A la población, ¿no? En cambio, los defensores del socialismo, pues, plantean otras cosas, ¿no? Plantean que lo que fracasó en la Unión Soviética no fue el socialismo, no fueron las ideas comunistas, porque cuando se desintegró la Unión Soviética, lo que pasaba dentro de la Unión Soviética es que se había restaurado ya el capitalismo de manera parcial, el capitalismo de Estado. Así que lo que fracasó en la URSS fue el capitalismo de Estado y no el socialismo. Argumentarán, pues, aquellos que eh, pues defienden el socialismo, ¿no? Muy bien. Ahora, el que ya no vemos un mundo dividido en dos bloques antagónicos, ¿no? Que se despreciaban unos a otros, pues el que ahora ya no exista un mundo partido en dos bloques, el occidental y el oriental, pues ya no hay un muro de Berlín, ¿no? Ya no hay un telón de acero como durante la Guerra Fría, pues permitió que esos dos bloques ahora se integren. Y en Europa se dio pues con gran claridad, ¿no? Ello, ¿no? Cuando países de Europa Oriental, ex socialistas, ahora ya no, terminaron uniéndose a los países de Europa Occidental, ¿no? En lo que llamamos la Unión Europea, ¿no? O inclusive varios de ellos llegaron a integrar la OTAN, ¿no? Esta alianza militar de las potencias capitalistas. Entonces, todo ello permitió la globalización, el hablar ya de un mundo pues globalizado, de una aldea global, ¿sí? No de ese mundo partido de la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, la globalización nos acompaña hasta hoy con sus aciertos y también pues eh, defectos. Y así pues vemos cómo cada vez más las economías del mundo se integran. Así es, ¿no? Reducen sus aranceles, firman tratados de libre comercio, se abren, ¿no? Al mundo, inclusive países socialistas se han abierto al mundo, ¿no? Caso de China. Eh, Muy bien, y con la tecnología, pues, es más sencillo también el comercio exterior, ¿no? Hasta yo compro productos de China, productos de otros lados, pues, gracias a, pues, la tecnología que nos facilita las cosas, ¿no? Como también, claro, instrumentos financieros, ¿no? El uso de un banco. También hablamos de globalización cultural, por supuesto, ¿no? Así es, ¿no? Como este Internet nos ha permitido, pues, también, claro, las telecomunicaciones nos han permitido acercarnos, pues, al resto del mundo, ¿no? Y ustedes, pues, seguramente manejan más este aspecto, ¿no? Muy bien. Ya en el tiempo del nuevo orden mundial, pues, tal vez la preocupación ya no es sobre la Tercera Guerra Mundial, la guerra nuclear, ¿no? El fin de la humanidad, ¿no? Por una guerra termonuclear, pues tal vez ese miedo, ¿no? A que aprieten el botón ya en tiempo de la Guerra Fría, tal vez ha sido desplazado por otros temores, ¿no? Porque este mundo tan industrializado está también pues contaminando más al planeta, ¿no? Así que ahora pues más bien lo que se habla es sobre el problema del calentamiento global, ¿no?
porque seguimos pues emanando gases de efecto invernadero y seguimos contribuyendo pues, ¿no? A este proceso de calentamiento global y pues de cambio climático, ¿no? Que tal vez es un problema que no se siente pues de manera muy pronta, ¿no? Porque el aumento de la temperatura es muy leve, pero pues pensando de acá varias décadas, pues la situación sí podría complicarse, ¿no? Pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, pues está en manos de nosotros, los que estamos en estos años, de ver cómo enfrentar ese problema, ¿no? De ahí los acuerdos, pues, que se hacen, ¿no? Entre países para disminuir, ¿no? Esos gases de efecto invernadero, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya eso ustedes lo desarrollan con mayor amplitud en geografía, me parece, o en ¿ya? Geografía, creo, ¿no? Muy bien. También tenemos que destacar la Unión Europea, ya que la Universidad de San Marcos ha preguntado por el tratado que constituyó la Unión Europea. ¿Cuál es ese tratado? Por acá lo tenemos, el Tratado de Maastricht. ¿Ya? Ahí está. Es cierto que en el pasado habían también otros organismos de integración económica, como la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica del Carbón, pero ya con el Tratado de Maastricht se da vida ya de manera clara, no definitiva, a esta Unión Europea. Un tratado de 1992, pero que entró en vigor en el año 93. Así que desde el 93 hablamos de la Unión Europea. Esto, pues, nos hace recordar, ¿no? Todo lo que Europa vivió, ¿no? Tiempos en que Europa se integraba en un solo gran estado, ¿sí? Hemos hablado pues del Imperio Romano o el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y así, ¿no? Varios imperios, ¿no? El Imperio de Carlos V, el Imperio Napoleónico, tiempos en que parecía que Europa tendía a su integración, ¿no? A dejar de ser un montón de pequeños estados y convertirse pues en un estado, ¿no? Grande, ¿no? Y otros tiempos, pues, en que más bien Europa se atomizaba, ¿no? Se fragmentaba, ¿no? Bueno, la Europa actual está muy fragmentada, ¿no? Mucho más que antes, ya hay más países, pues, que en el pasado, pero también está este proyecto de la Unión Europea. Muy bien, 27 países, 27 ya descontando a Inglaterra, ¿sí? Sabemos que Gran Bretaña, pues, terminó abandonando el año pasado, abandonando la Unión Europea, ¿no? El Brexit. Así que ya consideramos 27, perdón, hablando ya de nuestro tiempo, pero de todas maneras es el esfuerzo, pues, de estos numerosos países de asociarse, ¿no? En lo económico, en lo político, y esto puede que restablezca, ¿no? El liderazgo de Europa, que pues ha estado en descenso, ¿no? La influencia europea a lo largo del siglo XX, ¿no? Europa fue opacada pues por Estados Unidos, fue opacada por Rusia, ¿no? O la URSS, opacada por China, ¿no? Pues tal vez este esfuerzo lleve a Europa pues nuevamente a recuperar, ¿no? El protagonismo que tuvo en el pasado, ¿no? Muy bien. Y claro, no dejar pasar pues que dentro de este proyecto de integración económica, sobre todo, pues estuvo la creación del euro. Esta moneda, ¿no? Compartida por distintos países de la Unión Europea. Muy bien, entonces dejamos este mapita para ver pues los países que integran este, la Unión Europea, y me parece que ya nosotros estamos
en condiciones de identificar qué países son todos estos. ¿Sí? No tienen nombres, pero pues creo que ya podemos identificarlos, ¿no? Así es. Muy bien. Al norte, por ejemplo, tenemos a Suecia, a Finlandia, a los países bálticos, ¿no? Ahí están los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. Muy bien, ahí están. El que Estonia, Letonia y Lituania se encuentren en esta Unión Europea, o la Alemania unificada, ahí está, o también Eslovenia y Croacia, pues, ¿qué nos dice, no? Que estos sucesos que hemos visto ya, la desintegración de la Unión Soviética, de la cual salieron Estonia, Letonia y Lituania, la reunificación alemana, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, y también pues la desintegración de Yugoslavia, fueron procesos históricos que de alguna manera posibilitaron esta Unión Europea, ya que permitieron que países que antes estaban, ¿no?, bajo la influencia del socialismo, con estructuras totalmente distintas, separadas de Europa Occidental, ahora se sumen a este proyecto de la Unión Europea, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, destacamos en esta Unión Europea como cabezas, pues, bueno, antes estaba Inglaterra, ahora ya está fuera, pero siguen estando como cabezas Francia y sobre todo Alemania, ¿sí? Por este gran desarrollo industrial, pues Alemania es el actor principal en esta Unión Europea, ¿no? Es el más destacado, pues, de esta, ¿no?, nueva Europa, pues, de nuestro tiempo. Claro, aún no es la Alemania, pues, que atemorizaba, ¿no?, a los demás países en tiempos de las guerras mundiales, pero, pues, es una Alemania que otra vez protagoniza el liderazgo, pues, de esta nueva Europa, ¿no? Muy bien. Ya, cambiando de tema, vamos a hablar de la guerra de Kosovo. Kosovo, ¿dónde queda Kosovo? A ver, para no perdernos, vamos a observar en este mapa la ubicación de Kosovo. A ver, aquí vemos, esto es la península balcánica, ya, este mapa lo hemos revisado la semana anterior, así es, acá están las repúblicas de Yugoslavia que se separaron, ¿sí? Se separaron, ¿ves? Estamos al costado de Italia, al norte de la península balcánica. Muy bien. Entonces, para el tiempo en que nos encontramos, vamos a ubicarnos a ver, para 1998, dice este mapa, pues para ese tiempo, ya qué repúblicas de Yugoslavia ya se habían independizado. Se habían independizado Eslovenia, que fue el primero, también Croacia, Bosnia y Herzegovina, también se habían independizado ya Macedonia. Muy bien, entonces ellos ya tenían una historia aparte. A ver, lo que quedaba, la República Federal de Yugoslavia, que era como se le conoció a esto que quedó de Yugoslavia, pues esta República de Yugoslavia integraba, ¿qué territorios todavía? Integraba Serbia, Montenegro, ¿ya? Dos repúblicas de Yugoslavia, y también dos provincias llamados Kosovo y Voivodina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de los 8 pedazos que tenía Yugoslavia, 4 ya están en autonomía. 4 se han separado, ¿no? Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia. Y otros 4 todavía seguían dentro de la República Federal de Yugoslavia. Voivodina, Serbia, Montenegro y Kosovo. Muy bien. Y el control aquí lo tenía Serbia. Serbia. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los kosovares, ya así le voy a llamar a los habitantes de Kosovo, los kosovares, pues van a
a buscar ser independientes también. Van a buscar separarse de Serbia, ¿ya? Constituir un estado autónomo, como lo vemos acá al costado, ¿no? Ya Kosovo independiente, con capital en Pristina. Muy bien, entonces, esta independencia de Kosovo, ¿no?, buscada por la mayoría de su población, va a terminar generando una guerra, porque Serbia no va a permitir que Kosovo se separe. No va a permitir, ¿ya? Así que serbios y kosovares se van a enfrentar en una nueva guerra, allá en el año de 1998. A esta guerra le vamos a llamar la Guerra de Kosovo, o también le podemos llamar la Segunda Guerra Balcánica. ¿Por qué Segunda Guerra Balcánica? Porque, como vimos la semana pasada, entre 1991 y 1995 se vivió la Primera Guerra Balcánica o la Primera Guerra Civil Yugoslava, en la que los serbios se enfrentaron a los bosnios, a los croatas y también a los eslovenos. ¿Sí? Esa guerra que dijimos la vez pasada terminó en el año 95 con la paz de Dayton, cuando Serbia fue obligado a reconocer que esas repúblicas eran independientes. Muy bien, pero ahora Kosovo quiere su independencia, así que Serbia dice no sobre mi cadáver. Por eso hay una nueva guerra balcánica. Hay una nueva guerra en el interior de Yugoslavia, ¿no? La guerra de Kosovo, como se suele llamar, ¿no?, entre 1998 y 1999. ¿Ya? Muy bien, ¿por qué la guerra de Kosovo? ¿Por qué los kosovares quieren su independencia? ¿Por qué? Mencionamos aquí las diferencias étnicas y religiosas entre los kosovares y los serbios. Así es, se trata de dos naciones diferentes, ¿ya? Cada una con características pues distintas. Y como los kosovares se sentían pues minoría, se sentían pues dominados por los serbios, esto los va a llevar a buscar su autonomía. Claro, ¿no? Muy bien, ¿qué características tienen los kosovares? Pues bien, los kosovares son de origen albanés, ¿ya? Entonces, étnicamente, los kosovares no son como los serbios, son albaneses. A ver, vamos a buscar otra vez el mapa para observar lo siguiente. A ver, muy bien. ¿Ves que al sur de Kosovo hay un país que se llama Albania? Albania. Muy bien, entonces acá viven obviamente los albaneses. Muy bien, entonces los kosovares, ¿ya?, son también albaneses, ¿ya? Así es, tal vez ese territorio debió estar dentro de Albania, ¿no?, para que no haya inconveniente. Pero ese territorio, con población albanesa, estaba dentro de Yugoslavia. Entonces los kosovares, pues, son albaneses, se diferencian de los serbios, por eso plantearon su autonomía. Ahora, eso es la cuestión étnica, es decir, tu origen, ¿no?, como pueblo, ¿no? Pero en la cuestión religiosa, ¿qué cosa vemos? Que mientras los serbios son mayormente cristianos de la rama ortodoxa, los kosovares albaneses son musulmanes, ¿ya? Alá, Cristo, ¿ya? Y como si estuviéramos en la Edad Media, en tiempo de la Guerra de las Cruzadas, nuevamente nos encontramos con un conflicto entre cristianos y musulmanes, ¿ya? Como si fueran las cruzadas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de que Serbia permita la independencia de Kosovo? ¿Cuál es el problema? Miren las fronteras de Kosovo. Observen los límites, estas líneas punteadas son los límites de Kosovo. Hay un solo color
en Kosovo? No. El color que más encontramos en Kosovo es este azul acero, ¿qué azul será? No sé de colores, pero aquí está, acá dice albaneses. Muy bien. Pero también hay un color amarillito, ¿ya? Muy bien. ¿Y ese color qué significa? Que dentro de Kosovo también viven serbios, ¿ya? En todo el norte y este de Kosovo viven serbios. Los kosovares son mucho más, ¿no? Estamos hablando de, pues, un 80%, pero hay una minoría serbia viviendo en Kosovo. Así que cuando los kosovares, albaneses, musulmanes dijeron, pues, queremos la independencia, estas minorías serbias que estaban dentro de Kosovo dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo, ¿ya? Muy bien, entonces ante el conflicto entra Serbia. Entra Serbia en defensa, pues, de su gente que vive en Kosovo, y así la guerra entre Serbia y Kosovo. Si en todo Kosovo solamente vivieran albaneses, musulmanes, si hubiera homogeneidad en la población de Kosovo, pues esta guerra tal vez no se hubiera dado, ¿no? Pero el problema es que dentro del territorio de Kosovo convivían kosovares, es decir, albaneses, y serbios, y eso complicó las cosas. Eso mismo dijimos la vez pasada sobre Bosnia, sobre Croacia, ¿no? Porque en Croacia también había una minoría serbia, y en Bosnia había una numerosa población serbia y también croata, ¿ya? Viviendo junto con los bosníacos, ¿ya? Y por eso la independencia de Bosnia por parte de los bosníacos chocó pues con los serbios y con los croatas, ¿no? Y eso terminó en una guerra pues entre ellos, ¿no? Pues bien, ahora pasa lo mismo con Kosovo. Muy bien, ahí está, ¿ya? Ese tema no es tan sencillo, ¿eh? Así que si no quedó claro algo, ¿ya? Me lo escriben por favor, ¿ya? Para contestarle, ¿ya? Entonces, ahora sí está más claro las causas de la guerra de Kosovo, las diferencias étnicas, ¿ya? Porque son pueblos de origen distinto, así como acá en el Perú, pues, hay quien se identifica como quechua y otro se identifica como aymara en la Sierra Sur del Perú, pues, diferencias étnicas, o, pues, no sé, uno es un Bora y el otro es un Shipibo, pues, se diferencian a pesar que son de la Amazonía, pues, dicen, son diferentes étnicamente, ¿no? Ni qué decir con los costeños, ¿no? Y también diferencias religiosas entre los kosovares albaneses y los serbios, ¿ya? Y por supuesto, otra causa que está presente en los distintos procesos que estamos estudiando es el nacionalismo, ¿ya? Presente en la reunificación alemana, en la desintegración de la Unión Soviética, en la desintegración de Yugoslavia, la desintegración de Checoslovaquia, el nacionalismo. En la Unión Europea no, ¿no? Porque más bien los europeos han tenido que renunciar un poco a este concepto de Estado-nación, de ser una nación totalmente autónoma, porque para pertenecer a la Unión Europea tienes que ceder un poquito de tu autonomía para que exista pues esta organización multinacional, ¿no? Así es, ¿no? Es como que cuando te casas, pues tienes que renunciar un poquito a tu autonomía, ¿no? O cuando te asocias con otros, de igual manera, ¿no? Muy bien. El nacionalismo entonces va a empujar a la nación kosovar a, pues, separarse de la nación serbia, ¿no? Muy bien. En el desarrollo señalamos que surgió en Kosovo un ejército de liberación que va a promover violentamente la independencia de Kosovo. Esto en 1998. ¿Ya? 98, ¿no? Cuando gobernaba Fujimori, segundo gobierno. Muy bien, ahí está, ¿no? Yugoslavia, sabes que Yugoslavia era la suma de Serbia, Montenegro
y las provincias de Kosovo y Voivodina. Pues lo que quedaba de Yugoslavia, y presidida por Slobodan Milosevic, pues promovió una guerra de limpieza étnica contra los kosovares. ¿Qué es esto de limpieza étnica? Lo vimos en la guerra de Bosnia. Pues, ¿cuál es la solución para los serbios? ¿Cuál es la solución de Kosovo? Pues la solución es la siguiente, ¿no? ¿Qué tal si borramos todo ese color azulito y lo pintamos todo de amarillito? Es decir, eliminamos a los habitantes kosovares, albaneses, y poblamos Kosovo únicamente con serbios. Una limpieza étnica, ¿ya? La eliminación física de los albaneses de Kosovo, de esos musulmanes, ¿no? Por eso, pues lo que va a impulsar Serbia como cabeza de esta República Federal de Yugoslavia son bombardeos contra los kosovares albaneses. Es una guerra, ¿no? En la que pues hubieron muchos muertos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Una limpieza étnica. Esto es genocidio. Genocidio, ¿no? El buscar eliminar, ¿no?, a una población con ciertas características étnicas religiosas, el querer eliminarlos, es, ¿no?, genocidio, ¿no? Una matanza, ¿no?, de un pueblo determinado, ¿no? Muy bien, entonces aquí los serbios, pues ellos justificaban su guerra señalando pues que todo ese era su territorio y que un pedazo se estaba separando y ellos pues estaban luchando por la unidad. Pero estas matanzas de kosovares pues llevó a que Estados Unidos intervenga, ¿no? Intervenga, igual que lo hizo en la Primera Guerra Balcánica. Y Estados Unidos interviene no solo como Estados Unidos, interviene como la OTAN. Ya sabes, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar de las potencias capitalistas. Muy bien, entonces la OTAN interviene bombardeando Serbia, ya parando esta política, pues, ¿no?, de represión contra los kosovares. Muy bien, Serbia no acepta la independencia de Kosovo, ¿ya? Entonces, para que la guerra termine, en el año 99, pues no se, no se oficializó la independencia de Kosovo, tampoco pues que Kosovo será parte de Serbia, sino que quedó en una situación pendiente. Kosovo sería administrado de manera temporal por una misión de las Naciones Unidas. Muy bien, unos años después Milosevic fue ante los tribunales internacionales pues acusado de esa limpieza étnica, de ese genocidio, ¿no? Va a terminar pues siendo castigado por lo hecho en las dos guerras balcánicas, ¿no? En las matanzas que hizo contra Bosnia y ahora en las matanzas que hizo contra Kosovo, ¿no? En ambos casos, matanzas sobre todo contra musulmanes, ¿no? Cristianos matando a musulmanes. ¿Ya? No suena muy bonito, ¿no? Bien, ahora, años después, en el 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia frente a Serbia. ¿Ya? Declaró su independencia. Pues Milosevic ya no está, Yugoslavia ya se había separado más, inclusive Montenegro se había separado de Serbia, pues Serbia esta vez ya no bombardea Kosovo, ya en el 2008 no hubo otra guerra, la guerra fue en el 98. En el 2008 Kosovo declara su independencia, muy bien, Estados Unidos pues lo apoyó, Estados Unidos reconoció a Kosovo como país independiente. Y pues muchos otros países también han reconocido la independencia de Kosovo. Cuando un país nace, se necesita que lo reconozcan, ¿ya? Para que tenga vida, pues, internacional, ¿no?
un reconocimiento. Muy bien. Pues hay ciertos países, no son pocos, que no han reconocido a Kosovo. Por eso lo de Kosovo es un problema porque es un país con reconocimiento limitado, ¿no? Una parte del mundo lo reconoce y establece relaciones diplomáticas y lo incluyen a Kosovo en los organismos internacionales, y otra parte pues no lo reconoce. Consideran que es una parte de Serbia, solo que en rebeldía, ¿no? Algo así como Taiwán para China, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes no le reconocen? Pues destacamos a Serbia, obviamente. Serbia considera que Kosovo es, pues, parte de su territorio. Rusia, que es aliado de Serbia, tampoco lo reconoce. Tampoco China, España. Muy bien. En América, en Sudamérica, la mayoría de países tampoco reconocen a Kosovo. Perú sí. Colombia, Perú sí han reconocido a Kosovo como país independiente. ¿Ya? Será porque Estados Unidos lo hizo y Perú dijo yo también, ¿no? Inmediatamente, pues, así que nosotros sí hemos reconocido a Kosovo. ¿Ya? Entonces, para algunos es uno de los últimos países que ha surgido, pues, ¿no? En el mundo, y para otros, pues, no se trata de un nuevo país. Muy bien. Entonces, para ustedes, pues yo creo que es válido el principio de libre determinación de los pueblos, ¿no? De que cada pueblo, cada nación es libre para decidir su futuro, ¿no? Si no quieren seguir siendo parte de Serbia, pues es su derecho separarse, ¿no? Y basta con que ellos decidan, ¿no? Hacerlo, ¿no? Es su libertad, ¿no? Que no lo reconozcan otros, pues puede traerle complicada, ¿no? Complicarle sus relaciones internacionales, pero pues no evita que pues sean un país independiente, ¿no? Muy bien, vamos a dejar esto, ya, dejamos a Kosovo, ya, muy bien, país eh, desde 2008, muy bien, y ahora vamos a hablar de otro que también quiso nacer como país, Chechenia. ¿Y dónde queda Chechenia? Para eso tenemos un mapita acá, ¿ya? Se ubican en esta parte, ¿ya? Aquí está Chechenia, este pedazo que está oscuro, esto es Chechenia. Muy bien, como vemos, Chechenia, ya acá hay un límite, Chechenia es parte de la Federación Rusa, es parte de Rusia. Nosotros decimos Rusia, ¿no? Pero el nombre oficial es Federación Rusa. Federación, porque Rusia está integrado también por varias repúblicas, por varios estados. Chechenia es una de ellas. Muy bien, para una mayor ubicación, pues ahí podemos observar a Ucrania, hasta Kazajistán, ¿no? Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Turkmenistán, países independientes que en el pasado habían sido parte de la Unión Soviética junto con la Federación Rusa. ¿Ya? Muy bien, ya te ubicaste el Mar Negro, el Mar Caspio, así que al sur está Irak. ¿Sí? Al sur está Irak. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata este tema? De el esfuerzo de los chechenos, de esta gente, por ser un país independiente, por separarse de Rusia. Pero los rusos le dijeron, no, ustedes no se separan, ustedes siguen siendo parte de mi territorio, de Rusia, así que esto terminó en una guerra, ¿no? Una guerra sangrienta. Le llamamos la guerra de Chechenia. ¿Ya? Muy bien. A ver, ustedes recuerdan que en el año 91 las distintas repúblicas que integraban la URSS se separaron. Se separaron. ¿Ya? Ahí vemos en el mapa pues la independencia de Ucrania, la Federación Rusa, Kazajistán, etc. Entonces, en ese mismo momento, Chechenia también declaró su independencia,
respecto de Rusia, ya que era, ¿no?, un territorio dentro de Rusia, dentro de la Federación Rusa. Muy bien, en ese momento, pues, de caos, ¿no?, de crisis, Rusia lo dejó pasar, pero ellos no renunciaron a perder ese territorio. Quería Perú si le ocurriera lo mismo, porque acá pintan a los rusos, pues, de los malos, porque no dejan a Chechenia ser independiente, como los serbios, ¿no?, los malos por, pues, no dejar que Kosovo sea independiente y haberlos matado, ¿no? Pues, si le pasara lo mismo a Perú, si toda la selva dijera, pues nos convertimos en un estado autónomo, ya no pertenecemos a Perú, ya no, ahora somos un país distinto, o nos unimos a Brasil, o Tacna dice me uno a Chile, Puno se une a Bolivia, pues, ¿cómo reaccionaríamos los peruanos ante esto, no? También mandaríamos las tropas, los tanques, para evitar la partición de Perú en nombre del nacionalismo, del patriotismo, de la unidad, o aceptaríamos que cada pueblo tiene la libertad de decidir. Como personas, somos libres para decidir con quiénes nos juntamos, con quiénes, ¿no?, nos unimos. Como pueblos no tenemos la misma libertad. Bien, ¿y por qué los chechenos buscaron su independencia? Por lo mismo que los kosovares. A ver, ¿qué mencionamos aquí? Que el separatismo checheno se debió al nacionalismo. Los chechenos son una nación diferente a los rusos. Los chechenos, pues, no son rubios, no son, pues, como los rusos, como nos lo pintan, pues, en las películas, ¿no? Étnicamente, pues, son diferentes. Y en lo religioso, también. Los chechenos mayormente son musulmanes. En cambio, los rusos, no. Si es que no son ateos, los rusos son cristianos ortodoxos. ¿Ya? Los chechenos son musulmanes. ¿Ya? Muy bien. Estas diferencias religiosas, étnicas, ¿no? El ser musulmán no solo implica, pues, que pertenezcas a una religión, sino a una cultura diferente. La cultura musulmana es distinta a las culturas, pues, de los cristianos, ¿no? Muy bien, entonces los chechenos, al sentirse distintos, ¿no?, otra nación, ¿no?, distinta a la rusa, pues buscaron ser autónomos. Muy bien, para el año 94, Rusia reacciona. Salta Rusia en oposición a la independencia de Chechenia. En ese tiempo, Rusia estaba gobernada por Boris Yeltsin, el primer presidente que tuvo Rusia, la Rusia que se separó de la Unión Soviética. Ya, no confundan a Rusia con la Unión Soviética. Para el año 94 ya no existe la Unión Soviética. Estamos hablando de Rusia. Muy bien, en el 94 se dio la primera guerra chechena. Ya, Rusia invadió Chechenia, logró tomar su capital, Grozny. Entonces los rusos se impusieron en las ciudades. El problema fue imponerse en las montañas, en el campo, fuera de la ciudad, porque allí la resistencia chechena, pues, aguantó el poderío ruso, ¿no? ¿Ya? Entonces, se dio una guerra sangrienta, larga, de desgaste, y los rusos no pudieron terminar de vencer a la resistencia chechena. Esto me recuerda, pues, a la guerra de la URSS contra Afganistán, ¿no?, cuando tampoco los soviéticos lograron derrotar completamente la resistencia afgana, ¿no? Igual acá. Muy bien, entonces los rusos se retiraron ya de Chechenia. Se considera por eso que la primera guerra chechena la perdió Rusia. Una Rusia, por cierto, en crisis todavía, ¿no? Muy bien,
Pero en el 99 ya se dio la Segunda Guerra Chechena. ¿Ya? Ya en este momento los rusos volvieron a entrar a Chechenia, pero esta vez sí lograron controlar todo el país, toda Chechenia. Entonces la primera guerra fue un fracaso para Rusia, la segunda ya fue un triunfo ruso. ¿Ya? Entonces Chechenia perdió su independencia. ¿Ya? Chechenia actualmente es considerado parte de la Federación Rusa. ¿Ya? Distinto ocurrió con Kosovo, que más bien pues consiguió su independencia, ¿no? A pesar que varios no le reconocen. Chechenia no. Entonces, aún queda pendiente lo de la independencia de Chechenia. Tal vez más adelante se dé alguna otra guerra, alguna otra lucha que independiza a Chechenia. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y profe, ¿por qué no se metió a Estados Unidos? ¿Por qué no bombardeó a los rusos? ¿Por qué no hizo lo mismo que con Serbia cuando bombardeó para que pues detenga su ataque contra Kosovo? Pues es que no es lo mismo ya bombardear Serbia. Serbia es un país ya pues no es considerado una potencia. En cambio Rusia no será una superpotencia, pero es una potencia de todas maneras, ¿no? Y una potencia nuclear, ya que Rusia heredó el arsenal nuclear de la Unión Soviética. Todas las armas nucleares que tenía la URSS, todas se las quedó Rusia. No Ucrania, no Kazajistán, Turkmenistán, sino Rusia. Así que no es pues un enemigo, ¿no? Para tomarlo a la ligera, ¿no? Esta Rusia, ¿no? Pues bien, entonces Rusia consideró que esta guerra de Chechenia era pues un asunto interno de ellos y nadie tenía que meterse, ¿no? Y así pasa, ¿no? Cuando una gran potencia tiene pues un problema interno, los demás no intervienen. Si ocurría lo mismo en Estados Unidos, que un pedazo de Estados Unidos, no sé, ya Texas quisiera, o Nuevo México quisiera reintegrarse a México, cosa que ¿no? Sería muy difícil, pues Estados Unidos lo impediría y pues no creo que algún país de afuera se intervenga, ¿no? No creo, porque se trata de Estados Unidos y un conflicto interno, que así diría Estados Unidos, ¿no? En cambio, si la guerra fuera en Perú, pues sí, sí se meterían las potencias, ¿no? Buscando algún provecho también. Muy bien. Entonces, como vemos, las guerras que estamos notando en los años 90 son guerras nacionalistas, son guerras étnicas religiosas. La guerra de Kosovo, la guerra de Chechenia, como también había sido la guerra de Bosnia, ¿no? En la independencia de Yugoslavia. Muy bien, entonces la presencia de este tipo de conflictos nacionalistas, donde dos naciones distintas en lo étnico y lo religioso se enfrentan. ¿Ya? Ya no es pues la lucha entre un bando comunista y un bando capitalista, pues ya no vemos eso, ¿no? Porque no estamos ya en la Guerra Fría, ¿no? Muy bien. Y también otra lucha que se da en este nuevo orden mundial es la lucha contra el terrorismo. Al menos así lo señala Estados Unidos. Así que nos vamos al año 2001, ¿ya? El 11 de septiembre, ¿ya? Cuando, pues, se produjo el atentado del 11 de septiembre. Es decir, este ataque terrorista contra Estados Unidos. Fue tremendo ver, pues, en la noticia lo que había ocurrido, ¿no? El año 2001, bueno, ustedes ya, pues, ni habían nacido, ya, yo sí recuerdo todo esto, pues, tremendo ver, pues, estos edificios, las Torres Gemelas, en New York, pues, ya, estrellándose contra ellos estos aviones secuestrados por terroristas, ¿no? ¿Ya? Y la explosión, el incendio, y cómo pues horas después se derrumbaron, ¿no? Ambas torres. Muy bien, y
Y como esto ocurría en Estados Unidos, era más sorpresa porque Estados Unidos, ¿cuándo había sido atacado? Ni en la Segunda Guerra Mundial. Hitler no le soltó ni una bomba, no le derrumbó ni un edificio a Estados Unidos, ¿no? Ni en la Primera Guerra, ¿no? ¿Ya? Estados Unidos no era un país atacado. El único ataque, bueno, fue en el ataque a Pearl Harbor, en Hawái, pero Hawái está pues más allá, ¿no? En medio del Océano Pacífico. No está en el territorio continental, ¿no? En la propia América, ¿no? Así que el territorio americano de Estados Unidos nunca había sido objeto de ataque, ¿ya? Se sentían, pues, que nada le podían hacer, ¿no? El país más fuerte del mundo, con el mejor sistema de seguridad, ¿no? De defensa, y ocurrió esto, lo cual dejó a los norteamericanos con ese sinsabor de, pues, sí nos pueden atacar, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Las Torres Gemelas y además el edificio del Pentágono en Virginia, pues también fue objeto de ataque. Solo que en el Pentágono, pues los daños fueron leves, digamos. En cambio, las Torres Gemelas sí se cayeron, pues, totalmente, ¿no? Muy bien. ¿Quién gobernaba Estados Unidos en ese momento? Estaba George Bush. Ahora, recuerda que hubieron dos Bush, el padre y el hijo. Muy bien, este Bush es el hijo. El padre estuvo en tiempos de la guerra del Golfo, la guerra contra Irak, por lo de Kuwait, que vimos la semana pasada, ¿no? 1991, ahí destacamos a Bush hijo, ¿ya? Bush padre, perdón, Bush padre fue el que estuvo cuando se desintegró la Unión Soviética, ¿ya? Entonces Bush padre corresponde a los años, pues, de los 80s a los 90s, ¿no? En ese tránsito. En cambio, este George Bush hijo, pues corresponde a estos años, ¿no? De paso, ¿no? De siglo XX al XXI, ¿no? Muy bien, George Bush responsabilizó del ataque a Al Qaeda, esta organización terrorista de ideología fundamentalista, ¿ya? De sunitas que había nacido luego de la guerra del Golfo Pérsico, luego de la derrota de Irak frente a Estados Unidos en 1991, y que tenía como líder a Osama Bin Laden. Entonces Bush responsabilizó a Al Qaeda y a Bin Laden. ¿Ya? Muy bien. Se han creado diferentes teorías sobre si realmente este fue un ataque terrorista, si realmente Al Qaeda fue el grupo que lo hizo, si realmente Bin Laden es el autor, ¿no? Intelectual de esto. Teorías que dicen pues que hasta pudo el propio Estados Unidos haber generado esto, o al menos haber permitido que ocurra, ¿no? En el pasado, Estados Unidos se ha dejado atacar para luego, pues, contraatacar con mayor fuerza. ¿Cuándo Estados Unidos se ha dejado atacar? Pearl Harbor. ¿Sí? Habíamos hablado de eso en la Segunda Guerra, ¿no? Que Estados Unidos sabía que iba a ser atacado, pero no se defendió, se dejó atacar. Y luego contraatacó y aplastó a Japón. Y hasta hoy tiene pues a sus sombras a Japón. Pues ya habrá ocurrido lo mismo, porque Estados Unidos quería invadir un par de países de Asia, pero necesitaba una justificación para hacerlo. Cuando le destruyeron sus dos torres, Estados Unidos consideró justo invadir esos dos países, Afganistán e Irak. Perdió dos torres, pues destruyó dos países, ¿no?
enemigos. Pues bueno, son teorías de la conspiración, ¿no? Como les llaman. Oficialmente, pues fue un ataque terrorista de Al Qaeda, ¿ya? Y muy bien, Bush entonces va a promover ahora una guerra contra el terrorismo, ¿ya? Una guerra preventiva. ¿Cómo es esto, no? Que no debían esperar a nuevos ataques terroristas que podrían darse, ¿no? Que era necesario ir donde están esos terroristas, ¿no? Detenerlos. Pero ¿qué ocurre? Bush señala que ciertos países están escondiendo, están protegiendo a los terroristas de Al Qaeda, a Bin Laden, ¿ya? Entonces, por lo que ha ocurrido, la caída de las Torres Gemelas y la muerte, ¿no?, de miles de personas, que pues era necesario invadir esos países antes que ocurran más ataques terroristas, una guerra preventiva. Muy bien, entonces la consecuencia inmediata del atentado del 11 de septiembre es la invasión de Estados Unidos sobre Afganistán. Como ves, esto ocurrió en septiembre del 2001. Lo de la invasión a Afganistán empezó en octubre del mismo 2001. ¿Ya? Así que es una reacción inmediata, podemos decir. Estados Unidos, gobernado por George Bush, hijo, así le estoy llamando, pues inició la invasión de Afganistán. Afganistán, ese país, no intentó ser invadido por la Unión Soviética años antes. Pues sí, así es. Ya hemos hablado de la guerra entre la URSS y Afganistán, en la que la URSS fracasó en esta invasión a Afganistán, no pudo ya consolidar, ¿no?, su invasión. Pues bien, disculpen. Ahora va a ser distinto. Estados Unidos sí va a poder invadir Afganistán. Pero ¿y qué pasó? ¿Y cómo antes Afganistán resistió a la Unión Soviética? Porque ahora no pudo contra Estados Unidos. Es que la guerra anterior fue en la Guerra Fría. Y ya sabes qué ocurre en la Guerra Fría. Cuando una superpotencia intenta invadir un país, la otra superpotencia le envía armas a la resistencia de ese país. Los afganos aguantaron a los soviéticos ya que recibieron armamento de Estados Unidos. En cambio ahora, cuando los afganos pues se enfrentan a los norteamericanos, pues no hay una Unión Soviética que le suministre armas a los afganos. Pues bien, entonces Afganistán va a caer. ¿Qué buscaba Estados Unidos? Pues buscaba a Bin Laden, ¿no? La justificación de la invasión era eso, ¿no? Que Bin Laden estaba escondido en Afganistán. Cuando se invadió Afganistán, no se encontró a Bin Laden allí. Que Al Qaeda está escondido en Afganistán. Que Afganistán es un país terrorista porque apoya a Al Qaeda, lo protege, era el discurso de Estados Unidos. Muy bien, ¿cómo se llaman esos que gobernaban Afganistán? Esos que están coludidos con los terroristas de Al Qaeda. Pues se llaman los talibanes. Los talibanes, ¿ya? Que gobernaban ya desde hace varios años Afganistán. Los talibanes son un grupo de fundamentalistas islámicos, es decir, de gente muy aferrada a su religión, al Islam, y para ellos la ley musulmana rige la sociedad, la economía, el gobierno, ¿ya? La religión está por encima de todo, ¿no? Así piensan los fundamentalistas. De esto hablamos en la llamada Revolución iraní. Muy bien, entonces los talibanes fundamentalistas pues rechazaban Occidente, rechazan Estados Unidos, rechazan el liberalismo. Muy bien, entonces ellos
según decía Estados Unidos, protegían a los terroristas en Afganistán. En el 2001, los talibanes fueron derrotados. Estados Unidos entró y logró pues sacarlos del poder. ¿Cómo se llamó la operación militar norteamericana? Libertad Duradera. ¿Ya? Bonito nombre, ¿ya? Libertad Duradera. Pero el nombre no fue cierto, ¿ya? Porque se supone que Estados Unidos, al invadir Afganistán, iba a construir en Afganistán un régimen liberal, ¿ya? Iba a construir una democracia, iba a ser de Afganistán pues un país como acá en Occidente, ¿no? Que esas libertades serían por siempre, ¿no? Duradera, dice allí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que actualmente, ¿no? 2001, los talibanes han vuelto al poder y pues todo ha vuelto a como era en el pasado. Así que esa libertad duradera, pues no duró mucho. Ellos entraron en el año 2000, sacaron a los talibanes, 20 años se quedaron los norteamericanos dentro de Afganistán, 20 años. En 20 años no pudieron terminar de derrotar a los talibanes, en 20 años no pudieron cambiar las estructuras políticas, económicas de Afganistán, pues no pudieron hacerlo. Dicen que 20 años era poco. Pues ya, 20 años después, en el año 2021, pues los norteamericanos, con el actual presidente, se retiraron de Afganistán y los talibanes volvieron a tomar el control de Afganistán. Y nuevamente implantaron un régimen fundamentalista en ese lugar, ¿no? En Kabul, en su capital y ¿no? en todo el país. Así que, ya, en ese momento se consideró pues, que esta invasión norteamericana a Afganistán fue una victoria de Estados Unidos. Pero ya en nuestros días podemos considerar que esta invasión fue un fracaso, porque Afganistán volvió a ser el mismo del pasado, ¿no? Bien, ya más adelante encontraron a Bin Laden en Pakistán y le dieron muerte, ¿no? Supuestamente, hay quienes dudan que realmente Bin Laden lo hayan matado o que realmente haya sido el terrorista que atacó a Estados Unidos. Bueno, hay muchas cosas allí que, eh, pues, dudas, digamos, ¿no? Dudas. Muy bien, un par de años después, en el 2003, Irak fue invadido por Estados Unidos. Fue invadido. Entonces tenemos acá una segunda guerra entre Estados Unidos e Irak. La primera guerra la estudiamos la semana pasada, la guerra del Golfo Pérsico de 1991. ¿Ya? Pero esa guerra del 91 fue más que nada para sacar a los iraquíes que habían invadido Kuwait. Muy bien. En cambio ahora, Irak no había invadido Kuwait, no había invadido ningún país, pero Estados Unidos tenía a Irak en su lista negra, ¿no? ¿Ya? Lo tenía pues en su lista de países enemigos, en los países del mal, le decía, ¿no? Pues, ¿ya? Hablaba de Irak, Irán y Corea del Norte, ¿no? ¿Ya? Como un triángulo del mal, ¿no? Según Estados Unidos. Así que Estados Unidos invade Irak en el año 2003. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? A ver, Irak, como sabemos, seguía gobernado por el dictador Saddam Hussein, que no había caído en la guerra del 91, no, ya, decidieron mantener a Hussein, no lo sacaron, a pesar que pudieron haberlo hecho en el año 91. Muy bien, entonces Estados Unidos va a denunciar que Irak también ya era un país terrorista, que también estaba apoyando, protegiendo a Al Qaeda. ¿Ya? Que Irak era un país, pues peligroso, por lo tanto, ¿no? Ahora,
En sí, no era cierto que Irak estuviera detrás de los terroristas de Al-Qaeda, ¿no? No hay pruebas para afirmar eso, ¿no? Como hemos dicho de la semana pasada, Saddam Hussein era un dictador, es cierto, pero no era un fundamentalista, ¿no? No era un fundamentalista como si lo eran, pues, ¿no? Los integrantes de Al-Qaeda, ¿no? Y el otro argumento de Estados Unidos fue que Irak poseía armas de destrucción masiva. ¿Mm? ¿Cuáles son las armas de destrucción masiva? Pues hay tres tipos de armas consideradas así. Las bombas atómicas, nucleares o de hidrógeno, ¿sí? Una. Las armas biológicas, ¿ya? Qué miedo esas armas biológicas. Y las armas químicas. Recordarás que en la guerra de Irak contra Irán, en los años 80, Irak utilizó armas químicas que creemos se lo proporcionó Estados Unidos en ese tiempo que era aliado de Irak y que Estados Unidos necesitaba la derrota de Irán. Pues, pero esas armas químicas ya fueron utilizadas. Estados Unidos denuncia que Irak sigue en posesión de esas armas químicas, tiene plantas donde producen esas armas químicas, que tienen las pruebas, ¿ya? Para demostrar que en efecto Irak tiene un arsenal de armas de destrucción masiva y que es una amenaza para el mundo, ¿no? Se le pidieron las pruebas y el gobierno norteamericano dice, sí, tenemos las pruebas, pero nunca presentaron las pruebas. Solamente era creerles. Las Naciones Unidas, que hacían inspecciones en Irak, dijeron que no, que para las Naciones Unidas no habían evidencias que Irak tuviera armas de destrucción masiva, pero Estados Unidos aseguraba que sí. Y bueno, en ese tiempo los países le creyeron a Estados Unidos, ¿no? Porque es el país más fuerte o porque, bueno, muchos admiran a Estados Unidos, ¿no? Tal vez tengas tu polito ahí con la bandera de Estados Unidos o de una ciudad norteamericana, o usa los colores de Estados Unidos porque tienes ahí a un superhéroe que defiende Estados Unidos. Pues de alguna manera, pues te hacen simpatizar con Estados Unidos, ¿no? Bien, así entonces se dio la guerra, ¿ya? Estados Unidos fue a Irak para sacar a Hussein, ¿ya? Para, pues, evitar que este país supuestamente siga protegiendo a Al-Qaeda y para destruir las armas de destrucción masiva. ¿Quién gobernaba Estados Unidos? George Bush, el hijo, ¿no? Muy bien. ¿Qué diferencia encontramos entre la Primera Guerra del Golfo, la del año 1991, la que vimos la semana pasada, y esta Segunda Guerra del Golfo, como le podemos llamar, ¿ya? En el año 2003. Pues una diferencia, aquí lo colocamos, es que en el 91 la ONU condenó a Irak y la ONU hizo el llamado a los países del mundo para sumar fuerzas y derrotar a los iraquíes. La ONU, pues, ya fue quien, digamos, propició la guerra, ¿no? En cambio ahora, la ONU no hace lo mismo. Esta invasión de Estados Unidos a Irak fue sin la aprobación de la ONU, porque para la ONU no habían pruebas de la presencia de armas de destrucción masiva. Muy bien, entonces la guerra fue una victoria de Estados Unidos, Irak fue derrotada, Hussein fue derrotado. Muy bien, mencionamos ahí que Estados Unidos tomó el control de Bagdad, ¿ya? Esta guerra pues duró, como vemos en las fechas, un par de meses. Muy bien, Estados Unidos volvía a demostrar pues que era, ¿no?, el país más fuerte de la Tierra con esta victoria sobre Irak. Muy bien. ¿Quiénes ayudaron a Estados Unidos? Pues su brazo derecho, desde siempre,
Inglaterra, ¿no? También la apoyó España, ¿no? Ahí mencionamos al Reino Unido. Muy bien, Hussein fue detenido, ¿ya? Detenido, y en el 2006 fue ejecutado luego de un juicio. Hussein fue ahorcado, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a mí me molesta cuando hablo de este tema de la invasión a Irak en el 2003? Que cuando se invadió Irak, se buscó las armas de destrucción masiva y que terminó confirmándose que habían o que no habían dichas armas de destrucción masiva. ¿Ah? Acá este mismo esquemita que tomé de internet, pues nos menciona que eh, tras la guerra resultó que Irak no tenía arma de destrucción masiva, que no tenía armas químicas, que no tenían plantas de producción de ese armamento. Y Hussein decía, no tengo. Y la ONU decía, no tengo, no tienen. Y Estados Unidos aseguraba que sí, pero no presentaba las pruebas. Solamente insistían que sí. Pues entonces Estados Unidos nos mintió, sus políticos nos mintieron para justificar su guerra de invasión. Y eso pues es lo que me molesta, y a muchos seguramente les va a molestar, que se haga una mentira para invadir a un país. ¿Ya? Si para pequeñas cosas mentimos, ¿sí? Dile que no estoy, ¿no? Para pequeñas cosas mentimos, imagínate para grandes cosas como invadir un país, no para destruir sus armas de destrucción masiva que no tienen, sino para controlar su petróleo, ¿no? ¿Ya? Y acá mencionamos la muerte de 500.000 iraquíes, ¿ya? Y un país como Irak destruido, un país en crisis hasta la actualidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando Estados Unidos sale a decir tal cosa y tal cosa, pues a raíz de esto, de lo que ocurrió en el 2003, yo la verdad, pues pongo en duda todo lo que me digan, ¿no? El gobierno norteamericano. Como también, pues, los políticos peruanos que también, pues, inventan cosas, ¿no? O exageran cosas. Muy bien, entonces, ahí está, ¿ya? Muy bien. Eh, a ver, sigamos. Una consecuencia que vamos a resaltar de esta invasión norteamericana a Irak, aquí está. El surgimiento del Daesh. ¿Daesh? ¿Eso qué es? Pues Daesh, acá también lo mencionan, es lo que llamamos también con el nombre de el Estado Islámico o ISIS. ¿Ya? Habrás escuchado ¿no? de esta organización, ¿no? Que existió en estos años, ¿ya? En el siglo XXI, ¿no? Muy bien, entonces el Daesh surgió en Irak. ¿Qué pasó con Irak previamente para que surja el Daesh? O ISIS, como también le llamamos. Pues la invasión norteamericana, ¿ya? Entonces, si tomamos lo que oficialmente se acepta, que Daesh es una organización terrorista, fundamentalista, islámica, sunita, pues surgió como una reacción a la invasión norteamericana sobre Irak. Surgió como una reacción ante la muerte de tantos musulmanes que están muriendo pues en Irak y en otros países. Hemos mencionado que en Kosovo y en Chechenia los muertos mayormente eran musulmanes, albaneses, chechenos, pues surge Daesh entonces, ¿ya? Ahora, ya la otra versión, teoría de la conspiración, dicen que no, que Daesh y Al-Qaeda son creaciones de Estados Unidos para mantener pues el caos en esa región y que Estados Unidos intervenga, porque cuando hay caos
se necesita el policía de Estados Unidos para que ponga orden, ¿no? Bueno, ya, el Daesh, pues, realizó, ¿no?, distintos atentados en Irak, en Siria, en Europa, eh, muy bien, pero se considera que el Daesh fue derrotado, ¿no? En Siria, en Irak, pues, sin embargo, todavía los norteamericanos se mantienen en el territorio iraquí. Se habían retirado, pero volvieron para combatir al Daesh, a ISIS, y bueno, todavía permanecen en territorio iraquí. Muy bien, entonces, Irak y Afganistán son dos países caóticos, ¿ya? ¿Y qué tienen en común? Que han sido invadidos en este siglo por Estados Unidos. ¿Tendrá que ver eso con la situación caótica? Pasando a otro punto, tenemos que destacar también al surgimiento de un nuevo gigante, ¿no? China, por supuesto, ¿no? China. ¿Ya? Muy bien. Hasta principios del siglo XXI, Estados Unidos se ha reconocido como la única superpotencia, la única gran potencia. Pero actualmente hay una gran parte que consideran que China debe ser considerado ya, pues, una segunda superpotencia, ¿ya? Casi a la altura de Estados Unidos. Si es así, entonces estamos entrando en nuestro tiempo a una nueva bipolaridad y tal vez a una nueva guerra fría, pero ya no entre Estados Unidos y la URSS, sino entre Estados Unidos y China. Bueno, esas son discusiones de nuestro tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Sabemos que la Universidad de San Marcos no pregunta temas de la actualidad, ¿no? La UNI sí, ¿no? ¿Ya? Pero de todas maneras tenemos que señalar, pues, características de esta China, ¿no? Acá no lo colocamos superpotencia, pero siguiendo lo que dice la prensa San Marcos, le llama, pues, un gigante en ascenso. Muy bien. A ver, sabemos que China, la China que actualmente existe, tiene el mismo nombre, pues, que le puso Mao Zedong, la República Popular China, ¿sí? Ese es su nombre completo, ¿no? Sin embargo, a pesar que se llama igual que como le llamó Mao, la actual China ya no tiene una economía socialista, ¿no? La actual China tiene una economía capitalista. Así es. A ver, recordemos, en 1976 murió Mao Zedong, el hombre que había, ¿no?, construido una China socialista, tanto en lo político como en lo económico. Pero se murió. Muy bien, ¿quién es el que asumió la jefatura suprema? ¿Quién fue el nuevo secretario general del Partido Comunista Chino y el, pues, ¿no?, gobernante de China? Deng Xiaoping. ¿Ya? Deng Xiaoping es la nueva cabeza de China, el que reemplaza a Mao Zedong. Muy bien, este Deng va a aprobar varias reformas que van a cambiar la economía de China. ¿Ya? Muy bien. Cuando el socialismo se imponía, el socialismo lo que hacía era, pues, eh, socializar los medios de producción. Que los medios de producción, la tierra, ¿no?, las empresas, pasaran a control estatal. En cambio aquí ocurre algo contrario. Las empresas, la tierra, ya estaban en manos del Estado. Lo que hace Deng Xiaoping es liberalizar la economía. ¿Qué significa eso? Que el Estado, a pesar que era un Estado socialista, el de China, va a permitir propiedad privada. ¿Ya? Que la tierra pueda ser parcelada
como propiedad privada, ¿ya? Que la industria pueda ser privada, que existan empresas privadas y que vengan inversionistas de afuera inclusive para que abran empresas privadas dentro de China. Entonces, estas reformas que hizo Deng Xiaoping me recuerdan a la perestroika que hizo Gorbachev en la Unión Soviética. Pero esto, lo de China, ocurrió desde los años 70, 70, ¿ya? Así es, justamente tras la muerte de Mao Zedong, porque Mao no hubiera permitido esta liberalización de la economía, este retorno a la propiedad privada. Pero como ya no está, ahora Deng, pues es el que impulsa estas reformas. Deng se quedó muchos años en el poder en China, así que sus reformas terminarán pues afianzándose. ¿Ya? Muy bien, para los defensores del liberalismo, pues Deng Xiaoping lo que ha hecho es modernizar a China. Porque si China seguía con su régimen socialista, comunista, China no habría llegado a ser lo que es actualmente. ¿Ya? Tal vez hubiera colapsado como la Unión Soviética. En cambio, los defensores del socialismo, el socialismo chino, los defensores del maoísmo, consideran que este Deng Xiaoping fue un traidor, ¿no? ¿Ya? Fue la cabeza del Partido Comunista Chino, pero que fue un traidor para la ideología comunista, ¿no? Porque restauró el capitalismo en China, ¿no? Bien, entonces, con Deng Xiaoping empezó lo que podemos llamar una economía socialista de mercado, lo cual es una combinación de palabras imposibles, ¿no? Aparentemente de unir. ¿Cómo que socialista de mercado? ¿Ya? ¿Cómo puede haber libre mercado, pues en un país socialista, ¿no? ¿Ya? Supone que el Estado tiene el control, que hay planificación estatal, que hay regulación, pues, ¿ya? Van a seguir existiendo empresas del Estado, ¿ya? Va a seguir existiendo planificación, el Estado chino va a seguir interviniendo en las empresas privadas, pero, pues, hay una mezcla con la empresa privada, ¿no? Tanto nacional como extranjera, ¿no? Muy bien, no confundan esta economía socialista de mercado, que es propio de un país socialista, al menos en teoría como China, de una economía social de mercado, ¿no? Que es lo que existe en los países claramente capitalistas. La economía social de mercado es la que está establecida en el Perú según nuestra constitución, ¿no? Solo que nuestra economía social de mercado más parece pues un neoliberalismo o un capitalismo salvaje, ¿no? Y no esa verdadera economía social de mercado como existe pues en Europa, ¿no? Donde pues eh, digamos que hay un mayor esfuerzo, ¿no? Por impedir las prácticas monopolistas. Muy bien, ahí está, ¿no? Y con la globalización que llega en el nuevo orden mundial, pues China se abre al mundo, ¿ya? Y China pudo lograr un desarrollo pues tremendo de los años 90 y sobre todo pues a principios del siglo XXI, ¿no? Por eso pues hablamos de un gigante en ascenso y aún tiene mucho por crecer, ¿no? Por supuesto, tiene también sus defectos, pues, este gigante, ¿no? Necesitan más trabajadores para ese ritmo que tienen, ¿no? No como en otros lugares, como en Estados Unidos, donde pues con menores número de trabajadores, pues, pero con tal vez mejores sistemas, pueden ser más productivos, ¿no? China aprovecha justamente el que tiene una enorme población, lo cual significa un gran mercado interno y también una abundante mano de obra, ¿no? Lo cual hace que pues, sea una mano de obra, mmm, digamos, algo barata, ¿no? Por la abundancia de mano de obra, ¿no? Muy bien.
Y si seguimos con la parte económica, tenemos que destacar también otra cosa, ¿no? Que desde el año 2013, el presidente de China, que hasta ahora sigue siendo presidente de China, ya está ya varios años, como vemos, Xi Jinping, pues en el 2013 inició un megaproyecto, ¿no? Para, pues, desarrollar aún más su comercio, ¿no? Sus negocios, pues la llamada Nueva Ruta de la Seda. Nueva porque en la antigüedad existió una ruta de la seda. Nosotros hemos hablado de esa ruta de la seda. ¿Recuerdas ya la dinastía Han? ¿Recuerdas la dinastía Han que abrió la ruta de la seda en la antigüedad para poder exportar la seda, la porcelana china a Occidente, hasta Europa, ¿ya? Que le permitió mantener contactos al Imperio Chino y al Imperio Romano a pesar de las grandes distancias? Pues así como existió una ruta de la seda en la antigüedad, ¿no? En la Edad Media, pues ahora se habla de una nueva ruta de la seda, una red comercial, ¿ya? Que une Asia, África, Europa, y en los últimos años se pretende extender también esta ruta de la seda a América Latina. Esto lo podemos ver en este mapita, donde vemos cómo la ruta de la seda vienen a ser estas distintas rutas, tanto terrestres como marítimas, ¿ya? Entre Asia, Europa y África, ¿no? Pero vemos por acá que hay una línea también que conecta a Perú a países de América, de Sudamérica, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, China está desde, pues, ya hace casi 10 años construyendo, pues, ferrocarriles, puertos, está invirtiendo miles de millones para poder hacer realidad esta nueva ruta de la seda, que le va a permitir a China probablemente imponerse comercialmente, pues, frente a Estados Unidos. Tal vez, ¿no? Tal vez no. Y esto, por supuesto, ha generado una resistencia por parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Que, pues, lo vemos en esta guerra comercial que existe actualmente entre China y Estados Unidos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ahí está, ¿no? Mm, así es, ¿no? Muy bien, en el plano social destacamos lo que ya sabemos, que China pues es el país más poblado de la Tierra. Actualmente ellos se están acercando a los 1.400 millones de personas, 1.400 millones de chinos, ¿no? Y todos igualitos, como dicen. Pues, ¿qué tal, no? Ahí está. Muy bien. Y por el crecimiento económico, pues su clase media ha estado creciendo también, ¿no? Una mayor clase media se está observando pues en China. Muy bien. ¿Ya le alcanzó a Estados Unidos? Pues se dice que todavía no, ¿no? ¿Ya? Tal vez no lo haga nunca, o tal vez sí, ¿ya? ¿Qué pasará en el futuro? Tal vez colapse China o colapse Estados Unidos, pero pues la tendencia es esa, ¿no? ¿Ya? El pronóstico que China podría superar a Estados Unidos, solo que no sabemos cuándo, ¿no? Se han hecho cálculos. En el pasado decían que para el 2020 ya China habrá superado a Estados Unidos. Eso decían en el pasado, pero estamos en el 2021 y China todavía no ha superado a Estados Unidos en economía y en otro aspecto muy importante, ¿no? En poder militar, ya que Estados Unidos sigue siendo el país mejor armado del planeta, el que sigue destinando mayor presupuesto para armamento, ¿no? Y así, pues, mantener su hegemonía. Muy bien. Ahora, esto ha llevado a que China, por pues, la rivalidad hegemónica, ¿no? Con Estados Unidos, necesite aliados estratégicos.
Y qué mejor aliado que Rusia, el gran rival de Estados Unidos en el siglo XX, ¿no? Existe una alianza entre China y Rusia. Así que yo imagino, si llegara a darse una tercera guerra mundial, pues así, Estados Unidos y al frente Rusia-China. Sería pues tremenda guerra, ¿no? Y claro, otros países más, ¿no? De Asia apoyando a esta Rusia-China y pues países de Europa, de América Latina, seguramente apoyando a Estados Unidos, ¿no? Eh, Así es, ¿no? Muy bien. Tenemos también una alianza con la India, con Corea del Norte. Si Corea del Norte sigue existiendo, ¿no? Y es un régimen comunista hasta ahora, es por la protección de China, ¿no? Es su protegido desde tiempo de la Guerra de Corea. Recuerdas que en el 50 Corea del Norte iba a desaparecer, China Popular le salvó, pues hasta ahora es su protegido, ¿no? Pues bien, entonces, eh, pues alianzas, ¿no? Inclusive países de Sudamérica que también pues están acercándose con mucha fuerza a este bloque, digamos, ¿no? A China, a Rusia. Ujú. Así es. Bueno, Perú está en el dilema, ¿no? ¿Ya? China, Estados Unidos, ¿no? Bueno, con los dos comercializamos, pero una posición así no tenemos todavía, ¿no? En cambio, por ejemplo, Venezuela está totalmente inclinado, pues, ¿no? Rusia, China y totalmente distanciado de Estados Unidos, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Su influencia que China tiene actualmente en América Latina, ¿no? Por pues, el comercio, ¿no? Que practicamos con ellos. También estamos exportando más a China. Pues bien, ahora, pero también hay que señalar que en el aspecto político, China sigue siendo un país socialista, porque China sigue gobernado por un partido comunista, el partido que había liderado Mao Zedong en el siglo XX. China sigue siendo un país con un partido único, ¿ya? Entonces en China no hay un régimen democrático liberal, no hay un sistema multipartidista en la que varios partidos se presentan y la gente pues decide por uno de ellos. Eso es lo que vemos en Perú, en Occidente, eso hasta en Rusia lo vemos actualmente, pero en China todavía, ¿ya? Entonces lo que la población china pues le está exigiendo a su gobierno, y esto también con presión de Estados Unidos y otros países, es que en China se den libertades políticas, que se permitan a la gente que forme partidos políticos, que hayan elecciones, como ocurre en Occidente, ¿no? Así como ellos liberalizaron la economía, el Estado dio libertades para que la gente invierta, compre, produzca, venda, pues también se exige libertades políticas, que la gente pueda, ¿no?, expresarse con total libertad, formar partidos, pues que no gobierne siempre el Partido Comunista. En unas elecciones, te imaginas, tal vez otro partido liberal, pues le gane al Partido Comunista Chino, ¿no? Y bueno, se acabe la hegemonía de ese partido. Pero esos políticos pues no quieren dejar el poder, ¿no? Y mantienen, ¿no?, a China en ese sistema, ¿no? En las preguntas nos hablan de una matanza en Tiananmen. En 1989, jóvenes, estudiantes universitarios de China salieron a protestar en la plaza Tiananmen, en Pekín, salieron a protestar exigiendo libertades políticas, exigiendo democracia liberal. Y el Partido Comunista, el partido que gobernaba, sacó a los tanques, sacó a los militares. Y fue pues, una represión brutal. No sabemos cuántos murieron porque China no es de los que dan informes así, ¿no?, exactos. Pues ahí está, ¿no? Y con la pandemia se creía que la imagen de China se iba a derrumbar, porque China culpable de la pandemia, ellos son los culpables, pero al final la imagen fue otra. China logró superar la pandemia mucho antes y con menos muertos que Estados Unidos. Entonces, ¿China salió peor
o salió mejor de la pandemia, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, sería todo lo que vamos a revisar, muchachos, el día de hoy, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí, ya la hora nos ha ganado. Nos queda todavía una clase la próxima semana, pero ya como una práctica de repaso. Muy bien. Me van a permitir que, pues, no pueda darles claves en este momento. Ya se los dejo para que ustedes resuelvan. Y la próxima semana, como yo creo que el tiempo no va a dar, porque solo es una clase de repaso, pues vamos a resolver también estas preguntas del tema 36. ¿Ya? Por ahora, pues vayan resolviéndolos. Listo, muchachos. Entonces,